¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque estamos en otra sesión de preguntas y respuestas, sobre todo de tips que me están pidiendo muchísimo dentro del canal. Les agradezco enormemente que me escriban qué es lo que quieren, alguna duda. De todos modos, en cada uno de estos videos que estoy haciendo, en la caja de descripción, les voy a poner cuáles fueron las preguntas para que ustedes solamente vean y no se tengan que chutar todo el video, ¿vale? Entonces así vamos a seguirlo haciendo. Yo creo que les está gustando y está bastante bien. Así que pongan mucha atención, traigan su cuaderno y comenzamos. Bueno, que sean tremendos pasteleros siempre ayuda a tener mezclas preelaboradas para hacer bizcochos. Alguna vez se nos puede ir de que no exista harina, que no haya aceite, que posiblemente no hayan huevos, no haya chocolate. Y siempre es bueno tener una caja de mezcla preelaborada de brownie, una de chocolate y otra de vainilla. Siempre les va a sacar de problema. Ojo, no deben de usarlo siempre, ¿no? Es solamente por alguna emergencia, siempre tenerlos. Pero ¿cómo vamos a mejorar nuestras mezclas de harinas preelaboradas? Muy fácil. Si les piden agua, van a poner leche, pero yo le pongo leche evaporada, o leche entera. Pero si tienen leche evaporada, miren, queda riquísimo los bizcochos. Si les piden aceite, quiten el aceite y pongan mantequilla, no pongan margarina, ¿vale? Es bien importante, sobre todo en este tipo de preparaciones, siempre mantequilla. Oye, que aceite de coco, mantequilla, ¿sale? Mantequilla, por el amor de Dios. ¿Y qué otra cosita tengo por acá? Y el chocolate, por favor, miren, si las mezclas son de chocolate, el 10% del peso de la caja, de lo que diga el gramaje de esas harinas de chocolate, van a poner el 10% de chocolate fundido, ¿sale? Se lo van a echar. Y va a quedar buenísimo, con una textura excelente, porque tienen cocoas y tienen colorantes estas cajas, pero no hay ese sabor rico de chocolate. Entonces con 15%, 10% de chocolate que le pongan, va a quedar fenomenal. Listo, bien importante también es el reposar nuestros bizcochos una vez que hayan salido del horno, porque les gusta cocinar, les gusta hacer asados, ese tipo de cosas. Es muy parecido. Cuando nosotros llevamos una carne al asador, se hace algo que se llama efecto de Maillard, en donde los jugos se mantienen y una vez que salen de ese calor tan intenso, entonces hay que dejarlos reposar. ¿Para qué? Para que se distribuya nuevamente esta jugosidad y entonces nosotros tengamos una carne jugosa y rica dependiendo del término que nosotros le pongamos. En los bizcochos es lo mismo, hay una humedad que se va a mantener y que se tiene que redistribuir dentro de nuestro bizcocho, ¿vale? No lo corten, esa onda de que parten y ¡uy! Sale el vapor, ¡ay, qué rico! Le estás cagando. Entonces, ¿sí me entienden? Por favor, déjenlo reposar en una rejilla que pase por abajo el aire. Si no tienen rejilla, yo lo que hago cuando no tengo rejilla es que lo pongo arriba de mi estufa. Y ahí pasa el aire por abajo, perfecto, ahí lo dejo unos 40 minutos, una hora, listo, ya lo desmoldo y después si lo quiero congelar, ese es otro tip, que si quiero congelar los bizcochos, los tengo que envolver, y los meto al congelador. Oye, pero es que hice muchos, bueno, pues vas a ir de a poquito porque una vez congelados, que ya está en piedra, ya vas a poner arriba uno de otro, antes no, si no lo vas a chafar, ¿sale? Entonces esos son dos buenos tips también. Algo súper importante en la pastelería es la paciencia, ¿vale? A diferencia de los cocineros, nosotros siempre vamos a medir perfectamente bien los ingredientes y tenemos que ser pacientes, paciencia en el chocolate, para la temperada, para poder que se coagulen perfectamente bien nuestros mousses, las gelatinas. Hay que tener paciencia, ¿vale? Entonces, la misma paciencia va a ser para poder terminar las cocciones dentro del horno de nuestros bizcochos. Por el amor de Dios, no lo abran. Esas personas que dicen, no, mira, de 3/4 partes que ya pasó el tiempo, ya lo puedes abrir, no lo abras, para eso está la receta, para eso hubo alguien que hizo la receta y dijo, es tantos minutos, no lo abras. No lo abras. Ya pasó que decía 180 por 40 minutos, perfecto. Minuto 40, ya lo puedes abrir, ya puedes ver si le falta o no, pero si no, no lo abras. No lo abras, sé paciente, bonito, mímalo, va a quedar muy bien, confía en la receta, es muy importante, no lo abras, ¿vale? Muchas veces me preguntan, aquellas personas que están empezando a emprender, oye, pues es que, ¿sabes qué? Me entran
4 pasteles en mi horno, ¿los puedo hornear? ¿Está bien? Me dicen, por favor, chef, ayúdeme, porque es que no sé qué, ya tengo un gran pedido. Bueno, tengan en cuenta que un horno casero no va a tener ni la misma tecnología, ni la misma fuerza, ni la misma calidad de horneado que un horno profesional. Eso empezando por ahí. Número 2, si tienen 2 pisos, yo les recomiendo que siempre horneen en el mismo piso y en medio. Siempre de los siempre, por favor. No muy pegados unos con otros. No hay necesidad de atiborrar. Que si entran 4 muy pegados, hornea 3. No pasa nada. Hornea 3 y que estén bien. Acuérdate del precalentamiento de tu horno. Eso te va a ayudar enormemente. Pero sí te recomiendo que siempre sea a la mitad y que lo puedas poner, ¿cómo se llama? En el mismo piso. No 2 arriba, 2 abajo, no, porque voy a lo mismo. Los hornos de casa no tienen esa fuerza que pueda llegar a tener un horno profesional. Entonces, paciencia nuevamente, hornemos en el mismo piso y hasta que queden perfectamente bien. Cuando vayas a preparar cremas como crema pastelera, crema inglesa, crema She-Boost, es muy importante que una vez que haya terminado la preparación, ya sea que le pongas un poco de mantequilla fundida en la parte de arriba o que las tapes con papel film o papel plástico de cocina. Eso les va a ayudar enormemente porque si no se hacen unas natas muy feas que hay que quitarlo porque no te quedan bien, van a hacer unas texturas ahí medias gachas en las preparaciones que nosotros tengamos, entonces siempre tapar. Cuando estés haciendo tu mise en place y vayas a cascar los huevos y dices, la receta tiene 4 huevos, clac, 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 lo cascas, siempre tápalos, ya sea con papel film otra vez o con una tapa. Yo siempre tengo, miren, la verdad es que tengo muchos botes, pues que sean unos 10, 15 botes de 1 litro y de medio litro con su tapa. Se lavan, siempre hay que lavarlos bien, importantísimo. Tienes plásticos, siempre los vas a lavar con jabón, con agua tibia y después los vas a limpiar con una mopeta o con una papel absorbente con alcohol. Que queden bien limpiecitos para que siempre tengas una mise en place muy bien hecha, sobre todo en este tipo de productos. Y te digo, siempre tapar, y eso va a ayudar enormemente para que no se haga esta nata medio gacha que a mí sinceramente no me gusta y me he quitado de broncas cuando yo hago este tipo de preparaciones. En cuanto a fundir el chocolate, siempre, yo lo que recomiendo es siempre fundirlo en microondas. Es lo más sencillo, es lo más fácil y uno de los consejos que yo te doy es que a partir de 200 gramos, 300 gramos, siempre lo vas a llevar al microondas y le vas a poner 20 segundos. Lo metes en estos microondas que son de rotación, que en todas las casas hay, lo sacas y aunque no se vea que se fundió, muévelo. Otra vez, 20 segundos, lo sacas, paz. Para el tercero ya se va a empezar a fundir. Para el quinto va a estar casi en un 50%. En el sexto, séptimo ya lo vas a tener. Importante siempre tener un termómetro de aguja al lado de ti y ves que no se vaya a pasar de 45 grados centígrados. Por favor, ¿vale? No lo ves porque luego se pasa. Y dice, ya se fundió. Sí, pero si ya pasaste los 50, seguramente estás quemando el chocolate y por dentro algo que tú no estás viendo es que se está echando a perder, ¿vale? Entonces siempre con tu termómetro que llegue al tope de la temperatura que te acabo de mencionar y ya lo sacas y ya con solo el movimiento va a quedar buenísimo y vas a tener una chulada para poder hacer tus pasteles. Ya lo vas a poder hacer para temperar o lo que tú desees, pero el microondas es lo máximo. Los otros, baño María. Mira, esto te lo puedo explicar en un video solamente que es el chocolate, que te lo voy a dejar de este lado para que conozcas un poquito más sobre el chocolate que tiene adentro, por qué hay que fundirlo, por qué hay que hacer esto, por qué hay que hacer el otro, y te va a ayudar muchísimo mejor para hacer tu pastelería. Bueno, algo que me preguntan mucho, ¿qué tipo de fruta utilizar? ¿Se puede utilizar la fruta congelada? Puedes utilizar fruta congelada, por supuesto. Hoy por hoy tenemos grandes marcas que hacen muy buena fruta congelada, que está todo el año, sinceramente, en los supermercados, y nos sacan de apuros cuando no tenemos la fruta fresca, ¿ok? ¿Cuándo es cuando yo utilizo fruta congelada? Cuando lo tengo que pulverizar, lo tengo que moler, tengo que hacer un tipo de salsa, ¿vale? Que lo voy a utilizar para una mousse, que lo voy a utilizar para un helado, que lo voy a utilizar para una gelatina. Cuando voy a hacer ese tipo de cosas, puedo utilizar fruta congelada. No tengo ningún problema. Ajá. Voy a decorar, voy a hacer piezas individuales de este tipo de fruta, ahí sí. No hay de dónde escogerle, tiene que ser fresca, súper bonita. ¿Por qué? Porque es una presentación.
Pero si lo vas a moler, a mí se me haría un despropósito de utilizar unas fresas hermosas y chulísimas para que se licúen. ¿Estamos? Entonces, saber utilizar qué cosa, para qué, y entonces vas a poder tener perfectamente bien tus insumos para que va a ser la decoración o va a ser para el producto principal o lo que tú vayas a usar. Para aquellas personas que me preguntan cómo tintar el chocolate blanco, ¿vale? Existen dos tipos de pinturas, que son las hidrosolubles, que se disuelven perfectamente bien en agua, y están las liposolubles, que se disuelven perfectamente bien en grasas. Nosotros tenemos que comprar liposolubles, ¿vale? ¿En dónde lo podemos ver? Porque luego no viene dentro del empaque. Ven los ingredientes y si aparece glicerina en el interior de esas pinturas, quiere decir que es liposoluble. Si van en polvo, buenísimo. Es muy importante que también las puedan utilizar y que los mezclen perfectamente bien con un turbo de cocina o las batidoras de mano para que estén perfectamente bien. Y tienen que ir acompañados también de manteca de cacao para hacerlas un poquito más sueltas, para poder fundir, para poder disolver perfectamente bien el colorante. Yo les recomiendo que pongan el colorante en la manteca de cacao, lo mezclan perfectamente bien, después lo van a poner en el chocolate, mezclan perfectamente bien y después lo van a colar. Si quieren colar antes la manteca de cacao, también está bastante bien. Yo los cuelo en estos filtros metálicos para cafetera, que los pueden encontrar en Amazon, Mercado Libre, en todas estas. Me va súper bien, queda súper finito y ya después lo mezclo con mi chocolate y formidable. Bueno, pues espero que les haya gustado todos estos tips que les estoy dando. Si quieren más, por favor, escríbeme. Es importante que si me vas a escribir por algún tip, que hayas visto los videos anteriores que tenemos de tips de cocina para que no sea repetitivo y realmente puedas llegar a la pregunta que tú necesitas que sea respondida. ¿Vale? Muchas gracias, en verdad. Por favor, dale like. Para mí me sirve muchísimo que le des like, que me sigas si no es la primera vez que me ves y que por favor me escribas. Que me escribas. Si puedes agarrar este video y lo puedes poner en tus grupos de WhatsApp, Telegram y eso, a mí me va súper bien porque cada vez hacemos una comunidad mayor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.